Bueno, voy a tomar lectura de 2 de Timoteo 1, del 3 al 4 nada más. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria, esto es bien importante, la fe no fingida. La fe no fingida, o sea, hay fe fingida. Hay hipócritas, hay cabras y hay ovejas. La fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu madre, primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. La fe no fingida de los santos es el título del mensaje de hoy. La fe no fingida de los santos. Nos encontramos en un contexto de que estamos predicando, exponiendo epístolas pastorales, donde el apóstol Pablo está instruyendo al pastor Timoteo, pastor de la iglesia de Éfeso. Ya como estamos introduciendo, esta es la segunda epístola. La primera epístola fue escrita, se cree, en el año 64 después de Cristo. Y la otra fue la de Tito en el 65 y esta fue en el 66. Aquí tenemos a Pablo siendo vuelto a arrestar después de haber sido liberado de la primera prisión que estuvo en Roma con privilegios. Esta vez no tenía privilegios. Esta vez estuvo, cuando enseñan la tumba donde estuvo el apóstol Pablo, es una tumba triste, prácticamente con un solo hoyo arriba, porque sigue estando ahí en Roma y te dicen dónde estuvo Pablo preso. Pero ya pasó sus últimos días, después de ahí él muere. Entonces, esta es la última epístola que escribe ese santo apóstol, sus últimas palabras, y vienen a un pastor por la preocupación que tiene para la iglesia. Como veníamos viendo, rey malo, pueblo malo. Rey malo destruía al pueblo, ¿verdad? Las acciones del rey le afectaban al pueblo. Ahora es lo mismo, pastor malo, iglesia mala. Entonces por eso la instrucción al pastor, ¿para qué? Para que sea guiado, para que sea fiel. Y entonces me voy a gastar la biografía de Pablo en que vean ustedes qué es lo que Pablo esperaba de un pastor y qué deben de esperar ustedes de un pastor. Primera de Corintios 4:17 dice: por esto mismo os he enviado a Timoteo, dice Pablo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor. Fiel, o sea, lo primero que te tienes que asegurar es de lo que se aseguró Cristo de Pedro. ¿Me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? ¿Sí? Primero, y Pedro le decía: sí, Señor, tú sabes que te tengo afecto. No, tienes que amarme, ágape. Y para eso, lo primero que hay que ver que la persona que les va a predicar la palabra sea creyente. Sobre todas las virtudes, sobre todo lo que quieras revisar de él, primero si es creyente, olvidándote de cualquier cosa. Que es mi hijo amado y fiel en el Señor, al cual os recordará mi proceder en Cristo. O sea, él recordará mi proceder en Cristo. Él es una copia de mí, está diciendo Pablo. De la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Como yo lo hago, él lo hará. Como yo lo hago, él lo hará. Primera de Corintios 16:10. Y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, le dice a la iglesia de Corintios, porque él hace la obra del Señor así como yo. Así como yo. Eso es importante. Fíjense, como Pablo. La iglesia permanece en la doctrina de los apóstoles. Hechos 2. Filipenses 2:19. Este es el que más me encanta. De las 3 recomendaciones que traigo aquí, que están en las epístolas de Pablo, esta es la que más me encanta. Espero en el Señor Jesús enviaos pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno, que Dios quiere y así Dios hable de nosotros, a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente, sin intereses por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo. Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio. No tengo a nadie como él. O
sea, qué hermosura, hermanos, que podamos decir eso. Y es lo que yo trato de ver en las personas que estamos poniendo en el liderazgo. Quiero saber que es así. Ahora que a nosotros nos toca, ya no están los apóstoles para poner pastores. Ahora, ¿quién pone pastores? ¿Quién es el primero que tiene que ver los dones de los pastores? Los pastores. Le dice Pablo a Tito: para eso te dejé en Creta, para que corrijas lo deficiente. ¿Qué era lo deficiente? No había pastores. Y establezcas ancianos. Ahora, es importante que nosotros veamos estos detalles todo el tiempo para poder no equivocarnos. En la primera epístola vimos las más destacadas de las instrucciones de Pablo le dio a Timoteo. Y las traigo porque son de vital importancia, no solo para Timoteo, para la iglesia. Para la iglesia, este es el cuidado de la iglesia. Le dice, lo primero que le dice en 1 Timoteo 1:3, como te rogué que te quedases en Éfeso, donde él era pastor, cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. No, pero es que cada quien, tú tienes tu punto y yo tengo el mío. Así como se vale el tuyo y se vale el mío. No, un Señor, una fe, un bautismo, un Cristo. Aquí no hay dos, una sola doctrina. Para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Y en 1 Timoteo 4, estoy haciendo un resumen. Esto te escribo, dice, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. ¿Para qué? ¿Para qué fue la primera epístola? Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la iglesia de Dios vivo, que es columna y baluarte de la verdad. Para eso te escribo, ¿verdad? Para que sepas cómo conducirte, dice. Y en 1 Timoteo 5:19 le dice, contra un anciano no admitas acusación sino con 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. ¿Qué le está diciendo? No se te olvide que también los pastores se pueden disciplinar. Cuando los acusen, claro, la acusación es seria, tiene que ser con testigos. Pero si es verdad lo que están diciendo, repréndelos. Y hasta sácalos. O sea, nadie está por encima de la iglesia, hermano. Los pastores no son los amos y dueños de la iglesia. Son ovejas que están alimentando otras ovejas. El pastor de las ovejas es uno, es Cristo. Es Cristo. Te encadezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin perjuicios, no haciendo nada con parcialidad. Mira, este es el que creo que es el bueno, pero este me cae mal, este es mi amigo, o este es mi hijo, o este es mi sobrino. No parcialidad, no nada. No impongas con ligereza las manos, no te equivoques en esto. Cristo pasó toda la noche orando antes de ir a escoger los discípulos. No te equivoques, Timoteo. Porque participarás con pecados ajenos. Toda la maldad que le haga a la iglesia, eres culpable tú también. Así que, hermanos, esta no es una democracia, es una república, ¿verdad? Es gobierno, estamos diciendo, nosotros tenemos que escoger a los pastores y después ustedes sí votan. ¿Por qué? Porque va a ser su pastor. Pero ustedes votan, saben que si denominamos una persona, ustedes saben que yo también estoy observando lo mismo que ustedes. ¿Ya Dios hizo esto en esta persona? ¿Ya Dios hizo esto? Acuérdate, no estamos buscando un hombre que nunca haya pecado. Dice Pablo, doy gracias a Dios que me tuvo en el ministerio habiendo yo sido un blasfema, perseguidor, y en otra parte dice que es el peor de los pecadores. No se trata de eso, se trata de que veamos lo que Dios está haciendo en esa persona. Es un nuevo nacimiento. Entonces, en 1 Timoteo 6:11 dice, más tú, hombre de Dios, huye de estas cosas, sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Todas estas instrucciones son vitales. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, usa los dones que Dios dio para esta guerra. No estás solo, Timoteo. Te mando delante de Dios, dice el 1 de Timoteo 6:13, que da vida a todas las cosas de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. No bajes la guardia, Timoteo. La palabra, guarda el mandamiento. Y eso también ustedes tienen que estar al pendiente de eso, hermano, porque haciendo eso nos cuidan a nosotros.
Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. No permitan que se salga el pastor a hablar sus palabras, hermano. No lo permitan, reviéntenlo cuando se baje del púlpito. No vinimos a saber de su viaje, no vinimos a saber de su vida. Si su mujer es la mejor mujer del mundo, la más linda del mundo, no nos importa. Háblenos de Dios. Háblenos de Dios. El hombre de Dios, solo las palabras de Dios habla. Ya tendré tiempo de hablar con ustedes cualquier otra cosa, pero aquí arriba no puedo. Estoy sujeto a la palabra. Y de ahí el texto para apoyar el mensaje. Primera de Timoteo 1:2. A Timoteo, verdadero hijo en la fe. Eso es lo primero. Eso es lo primero. Nunca se permite que alguien que no sea creyente se pare enfrente. Porque hay muchas cabras infiltradas entre el rebaño de las ovejas. Hay muchas cabras, hermanos. Así que el bosquejo es la salutación o saludo que da empoderamiento, que da poder. Segundo encabezado, 3 generaciones de verdadera fe. Y el tercer encabezado, recordando el ministerio de amor a Timoteo. Comenzamos. La salutación que da empoderamiento. Primera de Timoteo 1:1. Pablo, apóstol de Jesucristo. Son 12 los únicos apóstoles de Jesucristo. Por la voluntad de Dios, Cristo solo hizo la voluntad de su Padre, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. Esto es importante. Pablo está recordando en su última epístola, a unos días antes de morir, de que al final de cuentas el evangelio que él predicó es el evangelio de la vida eterna. Si tú vienes pensando que en la iglesia, ¿para qué vienes a la iglesia? ¿Qué buscas de la palabra de Dios? ¿Prosperidad? ¿Que tus hijos se porten bien? ¿Que tu esposo no te sea infiel? ¿Qué buscas? ¿Un lugar donde te traten bien? No, hermanos, este es el evangelio de la vida eterna. Como nota exegética, Pablo ya tiene muy claro su próxima muerte, y eso lo sabemos nosotros. En 2 de Timoteo 4, que en esta epístola que estamos leyendo dice: porque ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Le dijo Dios: ahora sí te vas, ahora sí te vienes conmigo. Y fue decapitado en el gobierno de Nerón. Estamos hablando en el año 66. Es lo último que hizo, ¿verdad? Dice: como siempre les digo, este evangelio es el verdadero, es el evangelio de la vida eterna. Juan 20:30. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creas, y para que creas que Jesús es el Cristo, o sea, el ungido, el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengas dinero, te porten bien tus hijos. Póngale lo que quiera, no, dice vida eterna en su nombre, vida en su nombre. ¿Y sabes qué, hermano? Todo el evangelio de Juan dice para qué lo escribió, para esto. Juan dice, los 21 capítulos que escribí es para eso, para que creas en Jesús y tengas vida en su nombre. Y Juan 3:36 dice: el que cree en el Hijo tiene ¿qué? Lo único, tiene la vida eterna. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre de él. Eso es terrible. Así que él tenía bien claro, este es el evangelio que predicó Pablo. Primera de Juan 5:13. Estas cosas os he escrito a vosotros. ¿Para qué escribió las epístolas Juan? Fíjate lo que dice. A esto escribí, dice, en el nombre, dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, o que dices creer, para que sepáis. Para que sepas, te escribo para que sepas. Estas 3 epístolas que yo digo, el propósito de ellas es para que sepas si tienes vida eterna. Y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios, porque eso es vida eterna. Ese es el evangelio. Y 1 de Corintios 15:12, sin abundar más: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Si no es el evangelio, entonces no hay nada que decir aquí. Este es el evangelio de la vida eterna. Versículo 2. A Timoteo, amado hijo.
amado Hijo, como lo llama siempre, ¿verdad? Hijo espiritual, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Primero veamos la constancia de este saludo. Gracia, misericordia y paz, solo se menciona las tres en las epístolas pastorales. Primera de Timoteo, segunda de Timoteo, la de Tito y la una de Juan, segunda de Juan, nada más, 4 veces. Eso es importante, porque en todas las demás epístolas, incluyendo Hebreos y Apocalipsis, Juan solo menciona gracia y paz. Gracia y paz. Gracia y paz a los hermanos, pero los pastores, como nosotros, Javier y yo, aparte de la gracia y la paz, que ya les mostraré qué es eso, ya lo saben, necesitamos la misericordia de Dios y la de ustedes, hermanos. Necesitamos misericordia. Por eso, como son epístolas pastorales, estas 4 que menciono, como la otra que es a Gayo, la carta, entonces, estas epístolas pastorales a la iglesia, tienen algo que ver importante, hermanos. ¿Que en qué? La misericordia. Gracia, paz y misericordia sea a vosotros. Es como un saludo. Ahora, vemos nosotros que en todas las demás epístolas él habla de gracia y paz. Lo dice en Romanos, lo dice en Primera de Corintios 3, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Ahora veamos las variantes para que entendamos qué quiere decir siempre con gracia y paz. Aquí la palabra gracia no es un regalo inmerecido. Aquí la palabra gracia significa empoderamiento, significa gracia y paz. Quiere decir que crezcas en los dones de gracia que Dios te dio, gracia y paz, que recibas la gracia de Dios, que te llenes de eso, hermano. Porque mira lo que dice Pedro. Dice, el apóstol Pedro nos da una variante fundamental para entender bien esta salutación. Primera de Pedro 1:2, elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Creyentes, esto no es para nadie que no sea creyente. Gracia y paz os sean multiplicados. O sea, ¿qué significa gracia aquí? ¿Me entienden? Significa poder. Significa algo que te está constantemente ayuda. Significa ayuda. Gracia y paz, o sea, multiplicado. Que la gracia no me deje. No es una cosa que Dios te la da una vez y no te la da otra vez, pero que te la multiplique. Y segunda de Pedro 1:2 dice, gracia y paz os sean multiplicados en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. La gracia la ocupamos para crecer en el conocimiento, para ser santos, para portarnos bien. La gracia la ocupamos para el trato de las demás personas, la ocupamos siempre, y por eso ese saludo, gracia y paz. Y esa paz es la justicia de Cristo, como lo vemos bien claro también nosotros. Solo en las epístolas de los hebreos está la salutación al final, como Hebreos 13:24. Saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos. Los de Italia os saludan. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Y por último, en la epístola de Apocalipsis 1:4 dice Juan a las 7 iglesias que están en Asia. O sea, esa epístola va dedicada a las 7 iglesias. Gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. La paz de Cristo, hermano. La gracia de Cristo. O sea, no estamos solos en todo esto. El saludo es que crezcamos en lo que tenemos, ¿verdad? Que vivamos a la luz de lo que somos. Estamos viviendo el maravilloso tiempo de la historia donde la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia se alineó con la paz en la cruz y se besaron. Y eso es lo primero que recuerdan los apóstoles en cada una de sus epístolas. Este poder logrado por la gracia de Dios en favor nuestro. Veamos cómo Spurgeon entendía esta triple salutación. Me llama la atención, así dice, así que tomaré estas 3 cosas para mí, dice Spurgeon. Gracia, misericordia y paz, en el sentido de ¿qué? De oveja. Eso es para la iglesia. Ocanes, gracia, misericordia y paz, dice. Ustedes pueden quedarse con estas 2, la gracia y la paz. Pero yo, dice, como pastor, pero yo necesito más misericordia que todos ustedes. Así que la tomo de la mano amorosa de mi Señor y confiaré y no temeré, a pesar de todas mis deficiencias y flaquezas, tropiezos, errores en el curso de todo mi ministerio, dice Spurgeon. Y eso que digo yo, necesitamos, por eso oro. ¿Tú crees que yo cuando oro y le digo, Señor, perdóname por oscurecer tu mensaje, ¿tú crees que yo estoy jugando? ¿O estoy jugando a ser muy humilde?
No, hermanos, me da vergüenza. Siempre quedamos cortos. No, nadie es suficiente para estas cosas. Si ustedes creen que lo hago bien, hermanos, lo tenía que haber hecho mejor, porque hay mucha gloria en la palabra de Dios. Pero nos vamos a quedar cortos. Oscurecemos su mensaje. Por eso le doy gracias por lo que nos deja llegar, que es demasiado para nosotros. Es muy hermosa su palabra. Segundo encabezado, 3 generaciones de verdadera fe. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia. Eso se refiere haciendo una cita a los padres, ¿me entienden? Abraham, Moisés, a su mayor, no a esos judíos incrédulos que estaban peleando con él. Se refiere a los profetas, se refiere a los padres posapostólicos. Con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Ellos también servían al mismo Dios y ellos también lo hacían con una conciencia limpia, todos los padres, ¿verdad? Por eso habla de ellos, los apóstoles, los profetas. El pensamiento es el mismo que se expresa en Hechos 24, versículo 14. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, Pablo ante Agripa, ¿verdad?, defendiéndose de los judíos, así sirvo al Dios de mis padres. ¿Ves? Así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigaban, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. O sea, esa es la cita que él hace aquí, como a mis mayores. Se acuerda de la fidelidad de los padres, hermanos. Versículo 4, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Lo primero que vemos aquí es el amor ágape que tenemos de parte de Dios los santos. Esto es la prueba irrefutable de una verdadera comunidad de santos. Cuando esto falta, solo hay un montón de cabras religiosas, una sinagoga de Satanás. El gozo entre hermanos es solo por el amor que recibimos de Dios. Por eso es deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. En la presencia de los hermanos, con los santos que están en la tierra, los justos, es toda mi complacencia. Dice el Salmo 133:1, ahí cité otro salmo, este es otro. Dice, mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna, en esa comunión de los santos. Eso es lo que estamos viendo aquí nosotros, en esta comunión. Y eso Pablo se ve con qué amor se tenían entre ellos, hermano. Pastores peleándose en la misma iglesia. ¿Qué es eso? Trayendo a la fe, a la memoria. Es algo para recordar la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Bueno, aquí se han hecho muchos sermones. Los usan para elogiar a veces a las madres, a las abuelas, en todo esto. Que claro, hermano, cuando ustedes instruyen al niño en la casa, porque esto estamos viendo aquí, el padre era griego, que podía hablar, ¿me entienden? Entonces, ¿a quién le tocó instruir al niño? A la madre, a la abuela. Y aparte, hermanos, pero donde yo quiero darle la gloria a mi Señor, ¿qué hicieron estas mujeres? Fueron instrumentos, fueron siervas de Cristo, haciendo lo que Cristo estaba haciendo en Timoteo. Si Timoteo iba a ser pastor y Dios lo escogió desde el vientre de su madre para eso, ¿quién lo capacita? Efesios 4:11, ¿verdad? Y él mismo, Jesucristo, ¿verdad? Él mismo capacitó, él mismo los preparó a los apóstoles, a los profetas y a los pastores y maestros. Entonces, estas mujeres, tanto la abuela como la madre, fueron instrumentos al servicio del Dios vivo, al servicio de Cristo, para instruir a este niño en la fe. Y están siendo elogiadas en la Biblia. Qué hermoso, ¿no? Qué aliento para una madre saber que ella puede hablarle al niño de Dios y que puede construir, hacer de él, y al mismo tiempo estarle sirviendo a Dios, porque ella no sabe si llegará a ser un pastor de la palabra de Dios. Ella no sabe.
Yo sé que es responsabilidad de los padres, pero si el padre falta, ahí está la madre. Pero de los dos, los niños chiquitos está así. Ya sé que el papá es el sacerdote del hogar. No estoy diciendo esto para que te olvides. Bueno, eso le tocó a la mujer. No, aquí no había hombre. Él era griego. Acuérdate. Sin embargo, no siempre la madre está involucrada en eso, porque los padres también tienen el compromiso de trabajar. Y entonces la madre también le habla al niño de la palabra de Dios. Cristo mismo nos advirtió de esta fe no fingida, la cual es la mentira que ha estado haciendo estragos. Yo me voy a enfocar más en eso, hermano. A mí ya les expliqué eso porque no les voy a dejar de hablar y darle elogio a lo que Dios elogia. Sin embargo, el propósito aquí, el principio teológico de este texto no es eso, hermanos. No está escrito para eso. Es que hay fe fingida, que hay fe falsa. Ese es el principio teológico que voy a extraer del versículo y es el fuerte del mensaje de hoy. Todo esto por ignorar esta fuerte advertencia. Dice, Cristo mismo nos advirtió de esta fe fingida, la cual es la mentira que ha estado haciendo estragos en las iglesias a través de la historia y hasta el día de hoy. ¿Y cuál es? Fuera de aquí, díganme en qué sermones han escuchado una y otra vez explicar lo que tantas veces yo les he dicho aquí, lo que Cristo les advirtió a los apóstoles. Esto lo ignoran completamente en las iglesias por donde quiera. En Mateo 24, en un mensaje escatológico, Cristo les dice, 23, dice, entonces si alguno os dijera, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, ahí está, no le creas, porque se levantarán falsos cristos, falsos cristos, falsos cristos. ¿Me entienden? Hermanos, ¿cuándo es que... Pero ¿cuántas iglesias cristianas? Si no estoy aquí, lo bueno que hay una iglesia en cada esquina, métete ahí y fíjate si están predicando el Cristo verdadero. ¿Cuál es el Cristo verdadero? El que la Biblia dice que es. Pero ¿cuál es el que te van a enseñar? ¿El que es good all the time? En el pasillo yo en inglés cuando me encontraba, Jesus is good all the time, Jesus is good all the time. Ese era el saludo de la iglesia. No sabían otra cosa. Jesús es bueno todo el tiempo, no hay otra cosa. Este es el Cristo. O sea, hay que entender cuál es el Cristo. Hay Cristo falso. Y eso es lo que las iglesias se criaron, un Cristo a sus necesidades, un Cristo a su medida, un Cristo que tolere el pecado, un Cristo que no sea tan santo ni tan puro, un Cristo que sea su criado. Ese no es. Cristo es el Señor. Jesus is the Lord. Eso es lo que siempre tenemos que tener claro. Cristo es el Señor. Entonces, si algunos dijera, dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, tanto ellos con lo que enseñan, y harán grandes señales y milagros, que es lo que le encanta a la gente. De tal manera que engañarán, si fuera posible, pero gracias a Dios no lo es, aún a los escogidos. ¿Y por qué dice esto? Porque el engaño está fuertísimo, pero están leyendo la palabra, son cristianos. Es más, el pastor es bien piadoso, ¿verdad? Pero si está predicando otro Cristo, así sea el santo más puro del mundo, está predicando otro Cristo. Yo lo he dicho antes, así que si os dijera, mirá, está en el desierto, no lo salgan. Mirá, está en los aposentos, no lo creas. Y eso lo aprendió bien Juan, que es el único que le llama al anticristo Cristo falso. Eso quiere decir anticristo en vez de, en contra de. O sea, quiere decir, lo imita oponiéndose. Es su enemigo, pero no abiertamente, sino imitándolo. Es como un billete falso, es enemigo del verdadero. ¿Por qué? Porque si agarras el falso, en vez de ganar, pierdes. Con el verdadero tienes $100, con el falso estás menos $100. Así igual es. Por eso, primera de Juan 2:18, hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, de las iglesias. Por eso es el cuidado. Pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido de nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Al salir se ve que no eran creyentes, ni siquiera amaban a los hermanos. Pablo nos la presenta con una profundidad teológica admirable.
Mira lo que dice en 2 Tesalonicenses 2:3. Nadie nos engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste al hombre de pecado y al hijo de perdición. ¿Qué está diciendo Pablo con eso? Todo. Lo mismo que está diciendo Juan. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, pero con una palabra teológica muy impresionante. El hijo de perdición y hombre de pecado solo se le aplica en toda la Biblia a otra persona, en toda la Biblia, a Judas Iscariote. Está diciendo, ¿te quieres conocer un apóstata por excelencia que salió de nosotros y no era de nosotros? Judas Iscariote. Impecable en la iglesia, pero era hijo del diablo. Eso es. Y eso dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto y es de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar con Dios. ¿Qué manera de oponerse? Se opone a Dios, pero invita a Dios. Dice que Él es Dios y te enseña como que Él es Dios. ¿Por qué? Porque te está torciendo. El diablo no le importa decirte 99 verdades con que le creas la última mentira. Esto ya te tiene. Ya te tiene. ¿Cómo sabemos cuando una fe no es fingida? Primera de Juan 3:15. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepas que tienes vida eterna. Ustedes conocen el tema y me gozo de que lo conozcan. Pero cuando hablamos de una fe no fingida, yo no puedo dejar de enseñarles esto. Hermanos, Juan escribió las 3 epístolas y el propósito de Primera de Juan 1, Primera de Juan 2, Primera de Juan 3, Primera de Juan 4, Primera de Juan 5 es para que creas. ¿Quieres saber si para que creas escribió el Evangelio? Las epístolas es para que sepas si tienes vida eterna. ¿Hay una manera de saberlo? Claro que la hay. Claro que la hay. Examínate si eres salvo. Y rápido, ustedes lo conocen, pero lo tengo que decir, no me toma mucho tiempo. Yo sé que puedo. Como sabemos cuando una fe no es fingida. Primera de Juan 3:13. Estas cosas, la prueba moral o ética es una prueba, ¿verdad? Y sencillo, porque primero vamos a ver el imperativo, que es claro, y luego vamos a ver el indicativo, y lo resumí, porque ya lo conocen el tema. Ok, primero dice así, Primera de Juan 1:6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. O sea, ahí no hay manera de ser creyente. Primera de Juan 2:3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos. O sea, estamos hablando que la prueba es amar su ley, obedecer a Dios, cumplir su ley. Si guardamos sus mandamientos, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Primera de Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Ahora, hermanos, si esto fuera solo así y no tuviéramos los indicativos, ¿cómo evitamos pecar? Si el cuerpo, la carne siempre peca. Pero Dios nos da el imperativo. Esta es la orden. Ahora mira el indicativo del mismo tema. Fíjate lo que dice. Dios nunca nos pide nada que no podamos hacer porque Él lo hace por nosotros o con nosotros. Primera de Juan 2:5. Pero el que guarda su palabra, en esta verdadera, el amor de Dios se ha perfeccionado. O sea, la razón por la que no pecamos y guardamos su palabra es porque el amor de Dios que nos amó primero se ha perfeccionado en nosotros. Por esto sabemos que estamos en Él, porque su amor se ha perfeccionado en nosotros. ¿Más claro? Ahí te va. Primera de Juan 3:9. Todo aquel que es nacido de Dios, y ahí no hiciste nada tú, naciste de Dios, no practica el pecado. ¿Por qué? Porque ese sí se aguanta, porque ese sí es bueno, no. Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Ahí está, Dios te pide algo que hagas, examínate en esto y Él lo hace por ti. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. ¿Por qué? ¿Cómo sabemos? Porque somos muy buenos, porque somos fieles, por lo que Él hizo en nosotros, por su Espíritu que puso en nosotros, por el Espíritu que Él nos ha dado. Primera de Juan 4:10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados, para limpiar, para borrar, para cubrir nuestro pecado. Y por último, Primera de Juan 5:3, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. ¿Por qué? Versículo 18.
Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. ¡Wow! ¡Qué hermosura! Sí, Señor, pídeme lo que quieras, mientras que no me abandones. Segunda prueba, la prueba social, la más importante de todas, que ya después vamos a ver en la aplicación. Amor al hermano. Imperativo, primera de Juan 3:10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Solo hay dos clases de personas en todo el mundo: hijos de Dios o hijos del diablo. Lo dice Dios, no lo digo yo. En esto se manifiesta, en esto se hace evidente quién es hijo de Dios y quién es hijo del diablo. Todo aquel que no hace justicia o que no obedece, como lo vimos ya, es otro punto, es otra prueba. Y el que no ama a su hermano no es de Dios. No hay más, es algo único. Y ya no vamos a ir a ninguno más. Como le dije, los resumí. Voy al indicativo, que son los que me dan más ansias de enseñárselos. ¿Cuál es la única forma que podemos realmente amar al hermano y amar a Dios? Primera de Juan 3:14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a Dios. Dice, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. O sea, ¿cómo sabemos que amamos a Dios? Porque hemos pasado de muerte a vida. ¿En eso qué aportaste tú? Nada. Así que el amor a Dios es porque pasamos de muerte a vida. ¿Y eso quién lo hizo? Lo hizo Dios. Pero más claro, primera de Juan 4:7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Es nacido de Dios. ¿Qué hiciste tú para nacer de Dios? Nada. ¿Verdad? ¿Y por qué nos amamos a unos a otros? Porque este es amor ágape. Y no sabe hacer otra cosa más que amar sin condiciones. Este amor no se termina, nunca deja de ser, no guarda rencor, todo lo cree, todo lo espera, es benigno, no es jactancioso, no se envanece. Ahí está en 1 Corintios 13 todas las definiciones del amor. Tercero, la prueba doctrinal, amar su ley, amar a Dios, conocer a Dios, ¿me entiende? La prueba doctrinal, es conocer a Dios. Imperativos. Segunda de Juan 1:9. Cualquiera que se extravíe y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Hay que conocerlo. Hay que conocer a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, este tiene al Padre y tiene al Hijo. Y luego los indicativos. Es bien resumido, porque yo ya les he dado mucha información. Primera de Juan 2:3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. O sea, una cosa te lleva a la otra. Pero dice el 5, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso, mira, aquí, por eso se perfeccionó el amor de Dios. Al guardar la palabra es porque el amor de Dios se perfeccionó en nosotros. Por eso sabemos que estamos en Él. Pero mira, primera de Juan 4:6. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. ¿Ves? Eso está claro ahí. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Como te digo, todo está en Él. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su espíritu. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero, dice el 19. Pero me encanta, sobre todo, en este punto, primera de Juan 5:20. Con este que hubiera leído es suficiente. Dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. El hecho que conozcamos la doctrina correcta y que tengamos un verdadero conocimiento de Dios es porque Él nos lo dio. Por eso sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Esta es la vida eterna. Tercer encabezado. Como les dije, está bien, pero tenemos que ver, hermano, hay formas de saber que somos verdaderos creyentes. Si hay fe fingida, pero hay fe real. Y la fe real no la produce el hombre, viene de parte de Dios. Recordando el ministerio de amor a Timoteo. Este es el tercero y último encabezado, versículo 6. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Esta es la cuarta vez que Pablo le recuerda
su ministerio. Que Pablo le recuerda su pastorado. Por lo cual no te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, porque ya Dios te capacitó, Timoteo, porque ya Dios lo hizo por la imposición de mis manos. Yo solo reconocí lo que Dios hizo en ti al ponerte las manos. Cuando nosotros le vamos a poner las manos a alguien para pastor, nosotros no lo estamos haciendo pastor, ni le estamos transfiriendo una unción ni un poder especial. ¿Para qué le pongo las manos? Yo estoy reconociendo que yo he visto que Dios, ¿verdad?, capacitó, constituyó a esta persona que yo le estoy poniendo las manos. Yo he estado viendo en su vida cómo Dios lo ha estado preparando para el ministerio. Y que toda la lista que requiere que el pastor vea, Dios la cumplió en él. Eso es lo que yo veo y por eso le pongo las manos. Se le vuelve a recordar a Timoteo el porqué de su llamamiento, el porqué Dios lo dio como don para la iglesia. Ya se le había recordado 3 veces en la primera epístola, la primera de Timoteo. Creo que era ya aquí ni marqué, pero creo que era el 2:18. Dice: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Y en 1 de Timoteo 4:14 le recuerdo otra vez: no descuides el don que hay en ti, que fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Es lo mismo que Pablo está diciendo en nuestro texto. La imposición de mis manos no fueron solo las de Pablo. Cuando habla de presbiterio, había más. Puede ser la posición de un solo pastor, pero pueden ser de 2 o de muchos más. Cuando me ordenaron a mí, fue de un solo pastor. Cuando ordenaron a Javier, yo creo que eran como 5 o 6. Entonces, y es lo que pensamos hacer con el hermano Jonathan. También que sean de perdida unos 6, 7 pastores que creo que van a estar aquí. Entonces, esto es bien importante. Y por último, 1 de Timoteo 6:12, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Todos ustedes van a ser testigos de esa buena profesión. Y eso uno lo recuerda. No se te olvide para quién eres. No se te olvide que eres el que hace los mandados. No se te olvide que alimentas a las ovejas. No se te olvida que ellas te siguen. ¿Me entiendes? No se te olvide que eres testimonio. No se te olvide que la piedad para todo el ejercicio corporal para poco aprovecha, pero la piedad para todo aprovecha, Timoteo. Tiene promesas de esta vida y de la venidera. Vive vida piadosa. Versículo 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio. Hermano, cada vez que nosotros nos paramos aquí, a veces ni la salud nos ayuda y menos el conocimiento. Mira, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, ese es el que tengo yo sin Dios. De debilidad, ese es el que tengo yo y tú sin Dios. Sino de poder, de amor y de dominio propio, ese es el que nos da Dios. Esto es lo que hace la gracia. Esto es lo que hace la gracia. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, ese es el de nosotros. Ay, ¿qué dirá la gente? Ay, si lo hago mal se van a burlar de mí. Ay, ¿qué tal si no me hago famoso? Ay, ¿qué tal si no les gusta? ¿Qué importa? Sé fiel a la palabra. Ten valor de predicar la palabra. Aunque otros lleguen hablando de grandezas y de glorias y todo el mundo se vaya sobre ellos, tú no te avergüences. Predica la palabra, Timoteo. Predica la palabra. Sino de poder, de amor y de dominio propio. Decir la verdad cuesta. ¿Tú crees que era fácil? Era más fácil para el apóstol Pablo que quedarse callado delante de Pedro y no reventarlo como lo reventó. Pedro, lo que estás haciendo es de condenar. ¿Cómo te atreves, Pablo, a hablarle así a Pedro? Pues le habló. Y también al sumo sacerdote, Cristo, Pablo le dijo, sepulcro blanqueado, lo insultó. Así que, hermanos, qué bendición tan grande se encuentra tras decir la verdad con denuedo, poder, amor y dominio propio. El premio de ser fieles a la palabra de Dios, de tener valor de decir solo las palabras de Dios, es experimentar el poder de su gracia, viendo cómo resplandecen los frutos del Espíritu con poder en nuestras vidas, como son el amor y el dominio propio.
porque eso es lo que dice. Es una promesa de Dios, del Dios que no miente y que siempre dice la verdad. Veamos cómo el valor es pieza fundamental a la hora de predicar el evangelio. Solo en Hechos 4, dice en el 13, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, ¿verdad? El denuedo, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. ¿De dónde venía el poder de ellos? De Jesús. ¿De dónde venía la valentía? De Jesús. ¿Ellos quiénes eran? Nadie. Y ahora, Señor, versículo 29, mira sus amenazas y conoce a tu siervo que con todo denuedo hablan tu palabra. Solo tu palabra. Aún con ese problema, ya había amenazas, ya había problemas. Ahí es donde se ocupa el valor. Versículo 31, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Siempre lo vemos así. Y en Efesios 18, dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, dice Pablo, y por mí, a fin de que al abrir mi boca, cuando abra la boca, cuando predique, me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio. Se necesita valor, hermanos, para decir lo que Dios dice. Buscan la manera de que no golpees a la gente. Como ya les he dicho, la otra vez escuché a un hombre que dice, ¿cómo aplicarle el mensaje a la audiencia? Dice, bueno, ya que tienes el mensaje, acuérdate dice, conoce a tu congregación. Acuérdate que si la hermana Tere está pasando por un problema económico, dale un aliento de prosperidad. Acuérdate que si el hermano Mark se divorció, dale algo de palabra a él. No, hermano, yo no vine a complacer eso. Yo voy a entregar el mensaje del evangelio. Lo que está ahí, lo que dijo Dios hoy. Eso es todo lo que tengo que entregar. Eso es predicar a tiempo y fuera de tiempo. A veces no es lo que esperabas, pero eso es lo que Dios dice. Eso es lo que Dios dice. A fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio, por lo cual soy embajador en cadenas. Eso es un problema. Que con denuedo hable de él como debo hablar. Se ocupa valor para decir la verdad cuando eso trae consecuencias. Y a veces las trae. Vivir según la carne es cobardía. Vivir por el Espíritu es valor y poder divino. Dios quiere que Timoteo sepa que este miedo no viene del Señor. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Todos enfrentamos situaciones donde nos sentimos tímidos, temerosos y algunos les asusta hablar frente a otros. Otros le temen a las confrontaciones, otros temen hacer el ridículo, otros tienen miedo de ser rechazados. Todos lidiamos con el miedo. Buscar la manera. A mí me han preguntado cuánto grupo de esto y cuánto grupo del otro, porque no quieren confrontarlos, quieren darle a cada quien por lo que les dan, porque buscan la gloria de los hombres, quieren ser famosos y no quieren que los revienten en el púlpito, no quieren eso. El primer paso para tratar con estos temores es entender que estos temores no vienen de Dios, para así poder decir, no es Dios quien me hace sentir de esta manera. Dios no me dio esto, Dios no me dio espíritu de cobardía. Ese es mi pecado, ese es mi miedo, ese es mi pecado, mi orgullo. El segundo paso para tratar con estos temores es entender lo que Dios nos ha dado, un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Esto viene de Dios. Dios nos ha dado un espíritu de poder cuando estamos trabajando en su obra, proclamando su palabra, representando su reino. Tenemos todo su poder respaldándonos, estamos a salvo en sus benditas manos. Dios nos ha dado un espíritu de amor. Esto nos dice mucho acerca del poder que nos ha dado. Muchos piensan en el poder en términos de que tanto podemos controlar a otros, pero el poder de Jesús se expresaba en qué tanto podemos amar y servir a otros. Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido. Entonces, ¿yo qué pretendo que soy? Sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Si Él hizo eso, ¿quiénes somos nosotros? ¿Te imaginas? Si esto no es así, no somos de Él. Romanos 8:9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu.
Y si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Tenemos que ser como Cristo. Ese es el Espíritu de Cristo, servir. La carne se opone al Espíritu, y la cobardía viene del temor a los hombres y al ridículo, lo cual es orgullo puro. Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfaced los deseos de la carne. Porque los deseos de la carne, ahí está el orgullo, ahí está el miedo al ridículo, es contra el Espíritu, y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieras. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu, y eso es andar con valor, con dominio propio, con amor, con valentía, en el nombre de Dios. Como ven, hermanos, esto es lo que Dios nos enseñó aquí en estos 7 versículos. 7 versículos que se exponen, y Dios le da instrucciones a Timoteo, pero vemos algo, vemos principios teológicos puntuales para nuestras vidas, aprendemos algo, ¿verdad? Y en estos días que vamos a tener un nombramiento pastoral, tenemos que aprender mucho, porque es algo muy importante para orar con mucho denuedo, para orar siempre por lo que estamos a punto de hacer. 2 aplicaciones y termino. Primera aplicación: vimos cómo Cristo nos advirtió de las obras del Cristo falso, y cómo Juan lo llama anticristo, y cómo Pablo, correctamente teológico, lo identifica como Judas el traidor, el Iscariote. Ahora, a forma de aplicación, veamos la simple y profunda, porque es simple, pero es muy profunda, como el apóstol Pedro hablaba. Veamos, dice, forma de cómo el apóstol Pedro ve las obras del anticristo. Me llama mucho la atención, aprendí mucho con Pedro, ¿verdad? ¿Se acuerdan ustedes de que Judas decía que las 3 ramas del pecado, ¿verdad?, que vienen de la idolatría, él ponía 3 hombres, ponía a Coré, ponía a Caín y a Balaam. Y Pedro pone lo que ellos hacen. Pedro le dice, no, esto es orgullo, esto es adulterio, y esto es avaricia o codicia, que es lo mismo. Eso identificaba a cada uno de esos hombres. También Pedro, cuando habla del anticristo, no menciona anticristo, no menciona como Pablo esas formas, pero en 2 de Pedro 2 nos da una cátedra a la iglesia de que nos cuidemos de los anticristos, de su obra filtrada en la iglesia. Dice, pues hablando palabras infladas y vanas, dejan de hablar la palabra de Dios, seducen con concupiscencia de la carne. Y seducen buscan la forma. Mira, ¿sabes qué estudian ahorita en el teológico de Dallas? Doctrina antropocéntrica, cómo manejar masas, cómo traer multitudes, cómo hacer feliz a la gente, cómo darle a cada quien lo que quiere. Eso estudian, ¿verdad? Entonces esa es seducir, para seducirlos, para verlos como un negocio. Los quieren seducir. Seducen con concupiscencia la carne y de soluciones a los que verdaderamente habían oído de los que viven en el error. Les prometen libertad, oigan esto, y son ellos mismos esclavos de corrupción. Son falsos. Porque el que es vencido por alguien es hecho esclavo de lo que lo venció. Son esclavos del pecado y del error. Ciertamente, si habiendo ellos escapado de la contaminación del mundo, porque estuvieron en iglesias verdaderas, porque conocen la verdad, por el conocimiento del Señor, son como Judas y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. O sea, son gente, un apóstata, hermanos, tiene que ser alguien que estuvo expuesto a la verdad. Tiene que ser así. Y esa es la característica de los anticristos. Apostasía. Dice, una vez son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Miren cómo Pedro les dice las mismas escalofriantes sentencias que Jesús pronunció a Judas, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia. Pedro le dijo a Judas, mejor te hubiera sido no haber nacido, mejor no hubieras nacido. O sea, de lo terrible que es su castigo. Y aquí les dice, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, porque estuvieron expuestos igual que Judas al evangelio.
que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Y aquí la alegoría para describir al anticristo. Aquí una alegoría. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. Y eso está en el proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el lodo en el seno. ¿Ven? ¿Ven lo mismo? Después de estar aquí, ¿ahora dónde están? Vuelven a lo mismo. Es tan asqueroso eso. Bueno, ahí está viéndose. Esa es la advertencia que tenemos aquí. De cuidar con la fe fingida. Cuidado con la fe falsa, hermanos. Hay que asegurarnos de eso. Esa fue la primera aplicación. La última aplicación es: cuando amamos al prójimo, al hermano, cumplimos los otros dos pruebas. Hay una prueba doctrinal si conocemos al Señor, y hay una prueba de moral o ética, que si amamos su ley, si obedecemos a Dios. Hay una de conocer y hay una de obedecer. Pero ¿por qué en el amor al hermano se cumplen? Esta es la prueba eficaz y definitiva de que guardamos su ley y que conocemos a Cristo como Dios y Señor. Porque si podemos amar a nuestros hermanos, es solo porque Él nos amó a nosotros primero. Lo dice Gálatas 5:14. Primera de Juan 4:19, perdón. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Así que la razón por la que amamos a Dios es por lo que Él hizo por nosotros. Por eso le conocemos, ¿verdad? Él mismo vino y nos dio con entendimiento para conocer al que es verdadero. Pero Gálatas 5:14 dice: porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Ahora, obedecer, en una sola palabra se cumple todo el obedecer, amando al prójimo. O sea que el que ama al prójimo cumple la ley, ¿verdad? Así que amando al prójimo, estás seguro que tu fe no es fingida. Amar al prójimo como a ti mismo. Al amar al prójimo como a ti mismo, eso es la prueba de que tu fe no es fingida, de que es tan pura como la de Loida, como la de Eunice y como la de Timoteo, y espero que hayas reflexionado en esto. Oremos. Padre bendito, Dios todopoderoso, te damos gracias, Santo Dios, porque otra vez nos hablas, porque nos gozamos de lo que nos enseñas, y vuelvo a pedir perdón por lo que oscurecemos nosotros. Padre Santo, no somos suficientes para estas cosas tan grandes, pero gracias porque siempre nos das algo, siempre nos enseñas. Te ruego que nos sigas llenando de valor, de poder, de valentía, de amor, de dominio propio, para poder guiar tu rebaño, para poder guiar tus ovejas fielmente, Señor. Y te ruego que yo también pueda ser pastoreado por otros hermanos, por otros pastores, y podamos crecer juntos en la unidad de la fe, que no es fingida. Te pedimos todo esto en Cristo Jesús. Amén.